Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Jennifer, por darme este espacio. Entonces, te Gracias a traje ti, Margarita, por buscarnos. también gracias. Pues de verdad yo sigo hace mucho tiempo tus redes sociales, tu carrera, me parece muy, muy impresionante, admiro mucho lo que haces, entonces esto es muy importante para mí. Bueno, te quería Muchas gracias, recordar... lo hacemos muy colectivamente, como viste. Todo Sí, muy colectivamente. equipo, sí, y qué equipazo el que tienes. Los muy, amo, muy los chévere. amo. O sea, unas súper como ilustres en el tema de redes sociales y Total, política. total. Me parece increíble. Estoy un poquito enferma, entonces si toso mucho, estoy bien. Solo No te es preocupes, tranquila. bueno, entonces te quería decir que puedes elegir hablar de lo que quieras. Si quieres no hablar de algo, me puedes decir y no pasa nada. Y ya, eso es todo. Entonces ahora sí empezamos. Bueno, entonces, para empezar, ¿me puedes contar un poco sobre ti? ¿Puedes darme un resumen de quién eres y qué haces? Vale, mira, bueno, yo me llamo Jennifer Pedraza, yo tengo 28 años, yo nací en Santander, soy santanderiana, me vine a vivir a Bogotá porque pasé a la Nacional, que es la universidad pública pues, de Colombia, y mis papás me apoyaron, entonces ahí termino viviendo acá en Bogotá. Me gusta mucho el movimiento social, es lo que a mí de verdad me encanta. Desde que estaba en el colegio fui a mi primera marcha para que no hubiera megaminería en el páramo de Santurbán. Ahorita precisamente hay una marcha sobre eso en Santander, en este preciso momento. Después me meto al movimiento estudiantil, a mí se me cayó el techo de la Facultad de Derecho encima, de pronto ahorita hablamos un poco sobre eso. Y pues dije como no, realmente la crisis de las universidades públicas es demasiado crónica. Y pues decidí hacer parte del activismo juvenil y estudiantil desde ese momento. Ahí tenía como 16 años. Después, en el movimiento estudiantil, pues me lancé a la representación estudiantil, que son como estos cargos de personero, pero en la universidad. Y termina estallando un movimiento social muy fuerte en ese momento, que fue el paro estudiantil del 2018, por financiación para las universidades públicas, paro que es exitoso. Después pues viene una época muy convulsionada del país, el 2019, la pandemia, el 2021, y yo estuve muy metida en el movimiento estudiantil, que estuvo muy activo en esos años, y ahí pues decido hacer parte del activismo político porque yo odiaba los partidos y la participación electoral como tal, pero pues al final es aquí donde se decide todo, entonces por eso decidimos inscribir una candidatura a la Cámara de Representantes. Ganamos y hoy soy representante de la Cámara, soy economista, terminé mi carrera y estoy haciendo una maestría en Ciencias Económicas. Tengo 5 perros y ya. ¡Wow! Increíble. Y si tuvieras que definirte, esto es como un reto pequeño, si tuvieras que definirte personalmente en una frase, ¿cómo lo harías? Y luego es profesionalmente. Bueno, yo no la tengo pensada pues, pero personalmente en una frase. Sí. Bueno, yo creo que definirme. Yo creo que soy una mujer joven, feminista, santandereana, que cree que es posible un mundo mejor, más justo, más equitativo y un país que de verdad pueda garantizarle condiciones de vida dignas a su gente. Entonces, pues, esa sí es una causa que a mí me mueve. No necesariamente quiero estar siempre en política electoral, pero sé que siempre muy metida en las causas sociales porque me parece que es lo más trascendente. Sí, sí. Y bueno, y profesionalmente, eso es como... Profesionalmente soy economista heterodoxa. No creo en el individualismo como método para abordar los problemas sociales. Creo que la economía es una disciplina muy profunda y muy rica, pero que hay que acompañar disciplinariamente de otros conocimientos. Sí. Y eso nos ha faltado mucho como economistas. O sea, trabajar mucho más con sociólogos, con sociólogas, con psicólogas, y entender que la ciencia social es una ciencia, que la ciencia económica es una ciencia social, no es una ciencia dura. Sí. ¿Y qué te llevó a involucrarte políticamente? Ahorita me contabas bastante acerca de la universidad, pero ¿qué ha sido en lo más importante que te llevó a Mira, lo más importante, todo esto es culpa de mis papás. O sea, desde que yo era pequeña en mi casa siempre se ha hablado mucho de la solidaridad. Mi papá y mi mamá son personas que han salido adelante de condiciones realmente muy críticas, de hambre, de situaciones precarias.
Mi papá lo logró gracias a la educación pública y por eso la educación pública es tan importante para mí. Y mi mamá lo logró a pesar de un mundo muy machista y muy patriarcal y por eso las causas de las mujeres son tan importantes para mí. Y en mi vida personal, pues como mi papá, esto sí es la frase más colombiana del mundo, ¿no? La de, mi hijita, yo lo único que le voy a dejar a usted es la educación. Eso sí está impreso en mi casa, pegado en una pared. Entonces mis papás, mientras nosotros vivíamos en un barrio muy popular, muy empobrecido de Bucaramanga, que se llama La Cumbre, mis papás me pagaban un colegio muy caro. Entonces yo veía una desigualdad muy fuerte, siempre me marcó mucho eso. Hoy mis amigos del barrio, la mayoría de mis amigas o no tienen trabajo, tienen varios hijos, o están en una situación difícil, la mayoría. Mientras que mis amigos del colegio, la mayoría de ellos, yo no me gradué de ese colegio, pero mis amigos de ese colegio, muchos de ellos, pues están fuera del país y me alegro que estén bien, pero no pude evitar ver como la divergencia de los caminos, casi que marcada desde el lugar en el que naces. Entonces nunca voy a poder estar de acuerdo con eso, que realmente casi que, sí, que el lugar en donde nazcas defina en gran medida qué tanto puedes hacer en tu vida, qué tan bien vas a comer, qué tanto vas a conocer de la historia del mundo. Entonces, pues eso me marcó mucho personalmente, ¿sabes? Claro. Podría responderte muchas cosas, te acabo de decir lo del techo de la universidad también, en mi vida personal, no solo eso, el páramo de Santurbán, ganar el movimiento social en Colombia venía muy activo, ganando muchas cosas, con una agenda muy clara, con unos puntos muy claros, y eso pues es como que marcó mi vida, y por eso así un día no esté en el Congreso, porque este es un ambiente muy hostil y muy marchita cualquier flor, pero pues desde donde sea que esté quiero estar haciendo eso. Claro. Te voy a preguntar te voy a hacer muchas preguntas al respecto, porque todo lo que me dices quiero expandirlo. Sí. Pero entonces sigamos con el orden y ahorita te expandimos ahí. ¿Cómo describirías tus creencias o ideologías políticas? Yo soy una mujer de izquierda, de una izquierda feminista, dialogante con otros sectores políticos. Sí. Y diría también que una izquierda que valora mucho el conocimiento y la ciencia y la tecnología. Para mí eso es un aspecto esencial. ¿Por qué digo izquierda? Porque acá en Colombia tú sabes que uno dice izquierda y de una vez mucha gente puede identificarlo como guerrillero. Nunca he compartido las formas violentas de expresión, por lo menos en este momento. O sea, creo que la guerra en Colombia ha costado muchos muertos. Nunca he estado a favor del conflicto armado, siempre he abogado por una solución política al conflicto armado en Colombia. Y eso sigue siendo parte de nuestras banderas. Pero me refiero a izquierda porque pues no nos gusta cómo está el mundo, no nos gusta cómo está el país, no nos gusta cómo está el mundo. Podríamos optar por no informarnos y quedarnos en la ignorancia y en el individualismo absoluto y solamente en hacer en buscar nuestro propio trabajo, buscar nuestras propias cosas, pero a mi parecer pues no puedo ser indiferente, ¿sí? Entonces digo que soy de izquierda porque creo que podríamos estar como sociedad, como país, como mundo en un mejor lugar en el que estamos, porque lucho contra la desigualdad, porque lucho porque Colombia, no solo contra la desigualdad entre personas, sino entre países. O sea, para mí hay que hablar de un debate global en el que las potencias tienen una responsabilidad importante de reparación con los países del tercer mundo. Y eso me mueve muchísimo. O sea, no puedo evitar, cuando he podido salir del país gracias a este trabajo, pues ver esa diferencia. Y eso me mueve. Entonces por eso me ubico ahí, porque sí creo que hay unas condiciones muy precarias, la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la violencia de género. No niego nada de eso. Hay gente, o sea, a diferencia de otros sectores que dicen que no, que la desigualdad está bien, que la violencia no es de género. Yo no puedo evitar identificar todo eso en la sociedad. Sí, llamas las cosas por su nombre. Pues yo creo que esa es la realidad. Pues tenemos esa diferencia en cómo ellos leen la realidad, ¿no? Sí. O ellos, me refiero a otros sectores políticos, tienen todo el derecho a hacerlo respetable, pero negar que a las mujeres nos matan porque somos mujeres, porque nuestros esposos creen que son nuestros dueños, o que nos violan o que creen que tienen el acceso a los cuerpos de las mujeres, pues yo por eso creo que me identifico así como una mujer de izquierda, feminista, una izquierda que es dialogante, que lucha por un país más
igualitario, pero también más rico, más desarrollado. Sí. Me gustaría que en Colombia produjéramos ciencia, tecnología, vacunas para nuestra gente. No estoy dispuesta a ceder a esa idea de que Colombia pueda ser un país desarrollado alguna vez. Muy interesante. ¿Hay algún momento histórico de Colombia que te haya marcado profundamente? Un momento histórico, sí, claro, creo que yo puedo decir que el Bogotazo, yo no lo viví, obviamente, pero mis abuelitos sí, ¿no? Y ellos también hablaban mucho de esto, ahora que lo pienso, como que tal vez es como una cosa muy heredada, este interés por la política también. Sí. Ya personalmente, los 4 años de Duque Sí. fueron para mí muy importantes, y también los últimos 2 años. O sea, Santos fue presidente 2 veces. La primera vez, como el que había dicho Uribe, o sea, muy guerrerista, un presidente muy guerrerista, llega y hace el acuerdo de paz y logra que un sector de la izquierda lo apoye. Esos 2 últimos años del primer periodo de Santos para mí también fueron muy importantes, porque hubo paro agrario, hubo, pues, o sea, aquí salimos a marchar en respaldo a los campesinos, hubo también, pues, muchos procesos de privatización de las empresas públicas. Yo creo que eso también me caracteriza ideológicamente. Yo creo que el Estado sí tiene una labor muy importante en la economía, no necesariamente para desplazar al sector privado, pero eso que nos han dicho en América Latina de que el Estado se tiene que retirar para que los privados hagan todo. En los países desarrollados el Estado ha impulsado el desarrollo capitalista. El Estado ha subsidiado la producción agropecuaria, el Estado ha subsidiado la construcción de trenes, vías, la construcción de infraestructura de energía, por ejemplo. Las grandes investigaciones que han dado paso a los grandes saltos tecnológicos han tenido un concurso del Estado en los países desarrollados, y ahora nos impiden que los estados hagan lo mismo en los países de América Latina especialmente. Entonces, eso, con Santos, pues él privatizó, por ejemplo, Isagen, pretendió privatizar otras empresas públicas. Entonces, ese momento también fue importante para mí, preguntarme como cuál es el papel del Estado en la economía como tal. Sí. Y si te limitara a preguntarte cuáles son los problemas más apremiantes de Colombia en este momento, ¿cuáles definirías tú? Bueno, si me dejas hacer un top 3, hagamos un top 3, para no decir uno solo. A ver, yo diría primero que tenemos una dificultad de la riqueza que crea nuestro país. O sea, Colombia ha venido viviendo un proceso de desindustrialización en donde la industria ha reducido su participación en el Producto Interno Bruto. ¿Y eso por qué es importante? Porque la industria es un sector que añade un alto valor al proceso productivo, que genera una posibilidad de empleos estables, formales, que tiene una relación con la ciencia, con la tecnología, con la investigación aplicada, y que además es lo que a Colombia más le permitiría relacionarse en condiciones de igualdad con otros países del mundo. Nosotros seguimos exportando materias primas muy poco procesadas, muy poco trabajadas, con muy poco valor agregado. ¿Y por qué eso es importante? Porque si no tenemos una economía, una torta grande de la economía, es difícil que nuestro país tenga recursos para financiar la salud de su gente, las vías, la educación pública, la conectividad, la justicia, entre muchos otros derechos que necesitamos que tenga la gente. Entonces, acá en el Congreso, cada vez que vamos a luchar algo, una universidad pública que se cayó el techo, o financiar ciencia, tecnología e investigación, lo primero que nos dicen es que no hay plata, y de verdad, la riqueza en Colombia, digamos, no estamos hablando de Estados Unidos, de la Unión Europea, no. Hay países empobrecidos con un Producto Interno Bruto mucho menor, y para mí eso es el principal problema, porque así tú fueras presidenta mañana, yo fuera presidenta mañana, esa restricción de plata la vamos a tener. Entonces yo por eso creo que debe haber una política de crecimiento económico, obviamente responsable con los temas ambientales, por ejemplo, responsable con los trabajadores, pero que es importante que crezcamos. No es el mismo debate que está en los países desarrollados, en donde hay gente promoviendo el decrecimiento, porque ya hay tanta riqueza y tan concentrada, que si la redistribuimos solamente en esos países es posible que todos tengamos para comer, mientras que en los países subdesarrollados no tenemos, o sea, no hay una riqueza suficiente, ni siquiera para que si la redistribuimos toda mañana, todos vivamos bien, ¿sí? Entonces, para mí el principal problema de Colombia es un problema de que es un problema de un país empobrecido, de un país desindustrializado y con una economía reprimarizada. Entonces, de ahí tenemos que salir. Perdón que sea el primer punto muy econомístico, pero es para mí una restricción muy objetiva, así como muy material. Uno.
Dos, es el problema de la corrupción. Para mí es un problema muy central y por eso he tenido muchas diferencias con el gobierno actual, porque el problema de la corrupción ha terminado haciendo que esos escasos recursos que se necesitan urgentemente pues no lleguen a atender esos problemas, o cuando llegan de manera muy mordisqueada. Entonces la calidad de las obras no es la misma, los hospitales quedan a medio hacer, y además quizá lo más importante de la corrupción es que la corrupción es un balazo a la democracia, porque se supone que uno como ciudadano castiga a los malos políticos dejando de votar por ellos, y en esa medida hay un cambio, pero la corrupción hace que esa situación de hambre se vuelva un terreno fértil para que los políticos pues compren la voluntad y el voto de la gente, y así sean muy malos, se reelijan infinitamente. Entonces, por eso para mí es un problema político muy importante que debe atenderse. Y es el más difícil, yo creo que es el más difícil de romper. Sí. Ahora lo creo estando acá. Y el tercer punto es que somos un país culturalmente muy machista y que ha normalizado la homofobia, la violencia. Sí, quiero añadir la violencia y el machismo, van muy de la mano, a pesar de que hay violencia que no es machista, obviamente, como la delincuencia común o como pues los grupos armados al margen de la ley, que también es un gran problema. ¿Por qué pongo el tema de la violencia especialmente de las mujeres, hacia las mujeres? Porque somos la mitad de la población, somos el 52% de la población y seguimos excluidas de los espacios de toma de decisiones. Apenas somos el 30% del Congreso, por primera vez en la historia, es la mayor participación que hemos tenido. No somos ni la mitad de las alcaldías, de las gobernaciones, creo que somos el 12% de los espacios de participación territoriales, y eso implica que está culturalmente muy normalizada la violencia machista y muchas cosas. Entonces, acosar no es acoso, el abuso sexual, el acceso carnal violento, la exclusión del mercado laboral, la pobreza feminizada, el desempleo feminizado. Entonces, yo creo que ese es un punto muy importante, y además hay muchos políticos que siguen justificando esa realidad y que de fondo son machistas. Entonces, por eso yo haría como ese top 3 de problemas que tenemos. Y ahora viene una pregunta más difícil aún, ¿cómo afrontar esos desafíos desde tu posición? Bueno, el primero, sobre la producción, se necesita tener un gobierno. Ser gobierno es muy importante, porque desde el Congreso pues uno puede hacer labores de control político, presentar proyectos de ley, pero si no hay una voluntad política del gobierno nacional va a ser muy difícil. Y yo puedo decir que desde la revolución del gobierno liberal del expresidente López, o sea, eso fue como en la década del 70, no hemos tenido un proyecto colombiano para desarrollar nuestro aparato productivo, para que el campo sea productivo. O sea, hoy los campesinos en Colombia están quebrando porque estamos importando lo que ellos producían, lo estamos comprando a otros países, subsidiado por esos países, mucho más barato de lo que nosotros lo producimos, y no hay ninguna apuesta por mejorar las condiciones productivas del campo colombiano. Colombia ha venido firmando tratados de libre comercio con otros países como Estados Unidos, la Unión Europea, y eso es difícil porque esos tratados de libre comercio le amarran las manos al gobierno colombiano para que pueda adoptar medidas para proteger su producción. Sí. Entonces, ¿qué se podría hacer? Hay que ganar las elecciones presidenciales, y tiene que ganar un presidente o una presidenta que le apueste, que se crea el cuento de que Colombia sí puede producir bienes de mucho mayor valor agregado, producirlos. No hacemos aquí, bueno, hacer televisores, hacer, no sé, o sea, yo personalmente como economista elegiría unos sectores estratégicos. No va a ser todo el mundo, pero pues unos sectores estratégicos. Así lo han hecho, por ejemplo, Corea del Sur, que hace 40 años era un país tan empobrecido como Colombia y ha aumentado su Producto Interno Bruto. Entonces, lo primero es que tiene que haber un gobierno que crea, que de verdad le apueste, que se ponga la camiseta de la producción colombiana, de la creación de riqueza. Eso va con muchas cosas, ciencia y tecnología, por ejemplo, revisar esos tratados de libre comercio, una política de reindustrialización, proteger a las MIPYMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son el 82% de las empresas en Colombia. Es que aquí no tenemos, a ver, Amazon, Google, no tenemos General Electric, no tenemos, sí, o sea, la empresa más grande de Colombia creo que es Ecopetrol, que es una empresa pública. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que habría que poner un presidente. Y bueno, desde el Congreso, ¿qué podemos hacer? Nosotros hemos luchado por presupuesto para la política pública de reindustrialización, luchado también por presupuesto para el Ministerio de Ciencia y Tecnología,
Eso es muy clave. Este gobierno le ha recortado el 50% al presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología en los últimos 2 años, sumando 25 y 25 cada año. Pero nosotros vamos a presentar un proyecto de ley además para crear una política pública de ciencia y tecnología financiada. Entonces, desde el Congreso se ponen muchas cosas para que el país avance en su productividad, en su riqueza, pero necesitamos un gobierno aliado. Y en ese sentido creo que el gobierno del presidente Petro ha estado mucho más enfocado en la redistribución de lo que tenemos, que también es una medida que hay que hacer, pero muy poco enfocado en el crecimiento como tal de la economía, en sectores de la economía real, porque pues a veces la economía crece mucho por el sector financiero, que sí, porque esté prestando más plata, pero hay que ver, o esté ganando más tasas de interés, pero hay que ver cuánta riqueza de verdad se está produciendo en la economía real. Entonces, bueno, eso es lo primero. Sobre la corrupción, la solución la tiene la gente en el voto. Y en un solo día, es increíble, pero es un solo día. El día de las elecciones es el día más importante para luchar contra ese fenómeno de la corrupción. Y el último punto, yo diría que el tema de la violencia y la violencia machista, sí nos va a tomar muchas décadas erradicar este fenómeno. Pero desde el Congreso se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, control político a los funcionarios que están en esas tareas. Nosotros desde acá hemos luchado contra la concentración de poder político en hombres denunciados por violencia de género, que puede parecer una cosa obvia, o sea, pues para mí es una cosa obvia. Yo soy presidenta y mañana no le doy ningún ministerio a nadie que esté denunciado por acoso sexual, violencia física, violencia sexual. Lula acaba de tumbar un ministro porque lo denunciaron por acoso sexual aquí en Colombia. Aquí en Colombia parece que fuera al revés. De la lista de denunciados de acosadores sexuales, vamos a nombrar gente. Entonces, una voz en el Congreso feminista que acompaña a las víctimas, porque también es eso, muchas víctimas se sienten solas y como la cultura es tan machista, mucha gente le responde: ay, eso es pura mentira, o usted se lo ganó, como iba vestida, ¿sí? Muchas cosas revictimizantes. Entonces, tener voces en la política nacional que se pongan del lado de las víctimas de la violencia machista y que las acompañen en su proceso, para mí es transformador culturalmente. Y que pongan estos planteamientos sobre la mesa y que demos esta batalla. También hemos presentado muchos proyectos de ley en esa vía. Por ejemplo, Colombia hoy es el país número 20 a nivel mundial en el matrimonio infantil. Presentamos un proyecto de ley para eliminar el matrimonio infantil de la ley colombiana, que es una vergüenza. O sea, Naciones Unidas ya ha pedido a Colombia como 1000 veces que elimine ese permiso. También hemos presentado un proyecto de ley para delimitar mucho más y actualizar el delito de la trata de personas, especialmente con fines de explotación sexual. Tú sabes que Colombia ha venido teniendo una crisis muy profunda en los últimos años por explotación sexual y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Lo que está pasando en Antioquia, en Medellín, en Cartagena, en Guaviare, o sea, no es en una sola ciudad, en Cúcuta, y grupos armados al margen de la ley que se financian a partir de la explotación sexual de las mujeres. Entonces, por eso para nosotros también hemos presentado ese proyecto de ley y ya hicimos un debate de control político sobre feminicidios e impunidad. Menos del 90% de los casos, el 90% de los casos de violencia machista ni siquiera llegan a la etapa de imputación o a la definición de penas. Entonces, de verdad necesitamos que haya un sistema de justicia que se tome en serio la violencia contra las mujeres y que la sancione, porque no puede ser posible que haya muchos hombres en Colombia que creen que pueden acosarnos, violentarnos, golpearnos, violarnos y que tienen casi la certeza de que el sistema judicial nunca les va a sancionar. Claro, e incluso un sistema judicial revictimizante. Cuando van las mujeres a denunciar y el fiscal te dice: es usted como venía vestida, no, pero si es su esposo usted se tiene que dejar pegar, o si es su esposo usted tiene que tener relaciones sexuales con él cada vez que él quiera, porque en Colombia hay muchas mujeres las que abusan sexualmente sus propias parejas. Entonces, para mí ahí hay mucho por plantear. Va a haber se está planteando una reforma a la justicia que yo creo que tiene que tener un enfoque particular de jueces orientados y formados en temas de violencias de género, porque además esos procesos tienen tratamientos diferenciados. Bueno, eso ya es mucho detalle, pero sí. Usualmente en los casos de, digamos, a ti te roban y para que tú vayas tú tienes que presentar las pruebas. Sí. Pero en los casos de violencia de género ya hay varias sentencias, y eso es muy positivo, en donde la carga de la prueba no está en la víctima, sino está en la institucionalidad. Entonces eso es un reto muy importante para el Estado colombiano, en donde se necesita que haya congresistas que luchen por recursos para eso, trabajadores que hagan control político a que eso efectivamente ocurra, sí. Que si hay una reforma laboral tenga un enfoque de mujeres, que si hay una reforma a la salud tenga un enfoque de mujeres, sí. A eso me refiero. Claro, tiene que haber alguien representando a esas causas. A veces hay mujeres, por lo que te decía, por primera vez hay más del 30% de mujeres acá,
pero no necesariamente eso implica una representación de esa agenda del movimiento feminista o del movimiento de mujeres en el Congreso. Muchas mujeres congresistas están en contra de la mayoría de causas, pues que yo creo justas, incluso del acceso a métodos anticonceptivos, a la educación sexual, a la interrupción voluntaria del embarazo, entre muchos otros puntos de la agenda del movimiento de mujeres. Claro. Bueno, pues esto está muy interesante, me encantaría seguir ahí. Cambiemos un poquito de tema. Me gustaría preguntarte si tú consideras que Colombia está en una etapa de posconflicto. Para nada, no estamos en una etapa de posconflicto. Lamentablemente este es un país que somos muy rencorosos, y el proceso de paz con las FARC, a pesar de que el plebiscito ganó el no, y eso fue una herida muy fuerte al proceso de paz y a la legitimidad del proceso de paz, que bueno, menos mal igual logró salir adelante, pero la implementación del acuerdo de paz tuvo una gran piedra en el zapato, pues ganan las elecciones el sector que más se oponía al acuerdo de paz, y eso implicó una interrupción, de verdad, casi que una interrupción, en la práctica una interrupción de gran parte de los programas de implementación del acuerdo de paz. Entonces hay una confianza rota en gran parte de la población que tenía muchas expectativas. Por ejemplo, los procesos nacionales de sustitución de cultivos se quedaron a medias. Llegó el presidente nuevo, en ese caso Iván Duque, a criticar gran parte de las instituciones que había creado el acuerdo de paz, como la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, generando un manto de dudas sobre sus fallos, sobre sus sentencias, debilitándola presupuestalmente, y eso hizo que incluso ese acuerdo, que era con una sola de las guerrillas, porque pues Colombia tiene varios grupos armados, guerrillas en ese momento, pues las extintas FARC, comunes ahora, que es un partido político y fue un proceso exitoso en alguna medida, pero por ejemplo una de las cifras más graves hoy es el asesinato de firmantes de paz. Sí. Ante el incumplimiento del gobierno, pero también ante la decisión de algunos grupos que antes de que se firmara el acuerdo de paz, pues parece que se movían más por intereses criminales y económicos que realmente por transformaciones políticas en el país. Antes de que se firmara el acuerdo de paz ya había una disidencia. Se firmó el acuerdo de paz y en ese momento hubo otra disidencia de las FARC. Entonces esos grupos siguieron en las armas y han declarado objetivo militar a los firmantes del acuerdo de paz. Primer punto. Dos, la otra guerrilla, el ELN, con quien no hubo un acuerdo de paz en ese momento, y que ante tanto la ausencia de la implementación del acuerdo como la falta de la presencia del Estado colombiano en esas zonas que fueron siendo liberadas progresivamente por las FARC, hizo que otros grupos armados llegaran a tomarse, por un lado esas rutas de narcotráfico, o por otro lado la influencia en esas poblaciones, ¿sí? O los cultivos de coca. Y además, cuando se firmó el acuerdo de paz, la presencia del Clan del Golfo y del Tren de Aragua en Colombia era mucho menor. El Tren de Aragua y el Clan del Golfo no son grupos con carácter político, con naturaleza política, sino delincuencia del común, digamos. Pero esos grupos han empezado a tomarse gran parte del territorio nacional, y eso ha generado también un ambiente de conflictividad, e incluso hay zonas en las que esos grupos son los administradores de justicia. Entonces lo que está en disputa es la presencia y la unidad misma del Estado colombiano como tal, como el monopolio de la fuerza, como el monopolio de la justicia. Gran parte, ante la ausencia estatal, Colombia ha sido un terreno muy fértil para todos esos grupos armados, ya sea de naturaleza política. Claro, ellos están movidos por temas económicos, o sea, ellos están movidos por temas que no son políticos, y aún así hacen política, sí, hacen justicia. Exactamente, hacen justicia, y no solo eso, sino que pues ha habido líderes sociales asesinados por... Mira, hoy uno de los principales problemas que estamos viviendo en el movimiento juvenil es el reclutamiento armado de menores de edad, o de jóvenes también. Entonces, ¿qué hacen estos grupos armados? Identifican líderes sociales que están luchando por una carretera, un colegio, o sea, por derechos para su gente, y los asesinan o los amenazan, de manera que se les cierren las puertas a la juventud para que solo le quede una alternativa, que sea irse a ser parte de esos grupos armados. Sí. Entonces, el que esté luchando por empleo, por educación, por arte, por cultura, lo matan o lo asesinan, pero lo desplazan del territorio para que la única alternativa que le queda a esa gente, a esa juventud, sea armarse con ellos. Entonces, ¿cómo eso no va a ser político? Si estamos hablando de todo el activismo, la organización social, la lucha de las comunidades por mejorar sus condiciones de vida. A ellos les interesa que la gente siga en hambre, que siga pasando hambre, y que la única alternativa que vea sea esa, un estado debilitado. Entonces, por eso
por eso yo digo que Colombia no está en una etapa post-conflicto, porque además había algunos sectores políticos que la rabia renta mucho, entonces que en ese rencor encuentran la forma de reelegirse, y no hemos tenido un espacio de reparación integral como sociedad colombiana, de reconocimiento, de perdón. Eso es muy difícil. Y de reconciliación. Para lo que sirve mucho el arte, la cultura, por ejemplo, todos los rituales que han hecho nuestros pueblos para salir adelante desde la independencia, pero no ha habido tampoco una voluntad del Estado colombiano alrededor de eso. Sí. ¿Tú cómo definirías paz? Bueno, y luego construcción de paz. Ok. La paz tiene como dos partes, yo diría. Una parte la que tiene que ver con el silencio de los fusiles, porque hay que ponerlo ese tamaño por la violencia que ha vivido Colombia y porque puede que en otros países se pueda hacer distinto, pero a mi parecer hay un aspecto muy importante de cese de las hostilidades armadas, tanto con las FARC, que eso sí se logró comunes, como con las disidencias de las FARC, del ELN, y también, aparte, porque hay que diferenciar los grupos que no tienen una naturaleza política, implica que haya una justicia, un tratamiento penal diferenciado para desarmar y desarticular esos grupos, y un aparato militar muy fortalecido, y no solo militar, un aparato estatal, tanto militar como en materia de oferta de educación, salud en los territorios. Eso se necesita para poder debilitar esos grupos armados y que el Estado vuelva a concentrar o a tener el monopolio de la fuerza, cosa que no ha tenido Colombia desde 1948, ¿sí? O antes exactamente. Pero por otro lado también creo que hay otro aspecto, puedo decir dos caras de la misma moneda, que es lo que tiene que ver con una manera democrática y menos agresiva de tramitar las diferencias políticas. Y no solo políticas, las diferencias todas religiosas, las diferencias culturales, o sea, de verdad, yo estoy sintiendo en la sociedad colombiana un nivel de violencia muy creciente. Todo, por ejemplo, si a alguien le roban el celular, puede que bajen 15 personas y maten al ladrón ahí al frente tuyo, ¿sí me entiendes? O sea, hay un tema de la justicia por mano propia, de la violencia como forma para resolver todos los conflictos, que yo creo que por ahí también va la apuesta de paz, por encontrar otros mecanismos para tramitar nuestras diferencias como sociedad, que todo no sea a los puños, a las balas. Y esa batalla para mí es la más dura, porque la primera ya es suficientemente difícil, pero la segunda es un cambio en el chip para una sociedad que ha sido muy violenta y que además carga muchos traumas. Por eso es muy importante, por ejemplo, todas las políticas públicas de salud mental, en donde uno pueda darle trámite a sus experiencias dolorosas, porque en este país si tú dices, ¿a quién acá le mataron a un familiar?, es muy posible que el auditorio entero levante la mano. Entonces eso necesita un tratamiento especial y una forma de desahogar también a nuestra sociedad para bajar un poco las cargas y procesar todo lo que ha sido el conflicto para nosotros y para nosotras. Claro. Con expectativas muy realistas, porque mira, eso también ha sido un problema. El gobierno del presidente Petro le ha creado unas expectativas muy grandes a las víctimas. Y hay cosas que es muy difícil garantizar 40 años después de un asesinato, ¿sí me hago entender? 30 años después de un asesinato. Entonces hay que empezar reconociendo ese dolor de las víctimas y teniendo expectativas realistas frente a lo que puede generar ese proceso de reparación, que además, de nuevo, implica billete, también implica billete. Entonces si le vas a comprar una tierra para entregarse a una víctima del conflicto, pues te necesitas billete. Si vas a indemnizar a una familia, necesitas plata. De nuevo, por eso digo que es el primer problema, con lo que les había hablado, una pelea no está en el Congreso y presupuesto para la implementación del acuerdo de paz. ¿Cómo hacemos para que no le recorten la plata a la JEP, que ya está llevando a cabo macro casos como la violencia contra las mujeres en el conflicto? O sea, investigar eso requiere historiadores, sociólogos, antropólogos, abogadas, que eso es una plata y se necesita. Total. Y construcción de paz, creo que es más o menos muy eso, similar, ¿no? Sí, estamos en una vía muy similar, pero yo diría que la construcción de paz necesita... Es una frase como muy viejita, se la escuchó un viejito, pero me gustó, que era como desarmar los espíritus de la gente. Y eso implica una reflexión más profunda, ¿no? Incluso una conexión con el arte, con la cultura. Yo creo que esa es la forma más importante de tocar los corazones de los colombianos y de las colombianas, para que podamos
tramitar nuestras diferencias de una manera distinta. Y en eso las redes sociales han sido, pues digamos, yo sé que son muy importantes, ahorita te voy a hablar un poco de eso, pero creo que los algoritmos de las redes sociales tienen una tendencia a premiar lo que más despierta emociones como viscerales de la gente. Sí. Y a veces lo que más despierta una emoción visceral en Colombia, por lo menos, puede ser una emoción muy de rabia, de odio, de rencor, sí, eso como negativas. Como negativas, exactamente. ¿Tú te consideras constructora de paz? Yo me considero constructora de paz, a pesar de que soy muy vehemente en muchas de mis intervenciones, porque pues de verdad yo digo lo que digo porque lo siento, lo creo y lo pienso. Sí. Pues aquí en mi oficina hemos tenido debates como, bueno, ¿en qué tono vamos a hablar de esto? Vamos o tenemos esta información, ¿la vamos a sacar o no la vamos a sacar? Puede ser información personal sobre alguien, que así sea mi contradictor, pues nosotros hemos decidido no hacerlo. ¿Sí me entiendes? Intentar mantener una relación cordial. Por eso te decía que también somos de una izquierda dialogante, porque a pesar de que yo voté por este gobierno, por ejemplo, pues he sido muy crítica al gobierno. Y al tiempo hemos creado relaciones políticas con todos los sectores del Congreso, honestas, transparentes siempre, pero pues por eso creo que sí, o sea, como que a veces a pesar de que soy una sola, porque soy la única congresista de mi partido, o sea, no tengo bancada como tal, pues hemos podido crear puentes entre diferentes sectores para poder llegar a acuerdos importantes. Sí, eso es parte de la construcción de paz también. Exactamente. Bueno, ahora me podrías definir juventud de acuerdo a ti, porque hay definiciones oficiales. Hay dos criterios para mí de la juventud. Uno, como la juventud como una característica de los seres humanos, entonces aquí hablamos de la edad. Y sí, creo que hay que reconocer que la juventud es muy diversa. En Colombia nosotros estamos presentando una reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Colombia tiene una cosa muy chévere que es como un mini congreso juvenil. Se llaman las Consejerías Nacionales de Juventud. Entonces, localidad por localidad, municipio por municipio, departamento por departamento y nacionalmente se eligen por voto popular quién va a representar a la juventud. Entonces, eso es chévere y en Colombia está definido hasta los 28 años la juventud. O sea, en febrero yo dejo de ser joven. En febrero dejo de ser joven. Esa era la siguiente pregunta, ¿te consideras joven? Ajá. Por ese criterio, la juventud es un asunto de edad y quizás como de época de la vida que estamos viviendo, ¿no? Sí. Y tiene muchas cosas como la definición de la personalidad, la definición del proyecto de vida. Es una etapa dura porque pues igual estás hormonalmente transformando tu cuerpo de manera, aunque bueno, eso pasa en muchas etapas de la vida, pero en este momento estás como insertándote en la sociedad, definiendo qué vas a estudiar, si quieres estudiar, si quieres trabajar, qué quieres trabajar. O sea, es una etapa como muy definitiva de la vida individual. Claro. Pero yo diría que la segunda definición de la juventud también tiene que ver con las ideas, porque creo que hay ideas, creo que la gracia de la juventud también es traer ideas nuevas, presentar cosas disruptivas, quizás ver las cosas de manera distinta, estar más abiertos, o sea, al haber estado menos tiempo en este mundo, estar menos acostumbradas a las estructuras tradicionales y en ese sentido pues ser un terreno más fértil para ideas nuevas. Sí. Y en ese sentido yo creo que tú puedes encontrar personas adultas que tengan una mayor disposición a eso, como que sean jóvenes en sus ideas, y también personas jóvenes que pueden ser mucho más conservadoras en su visión del mundo. Claro. Y tú al ser, tú me dijiste, te consideras joven y te consideras constructora de paz, y vamos a meterle el componente mujer. Entonces, ¿hay ventajas o desventajas de ser una constructora de paz joven y mujer? Bueno, a ver. En especial en un cargo de decisiones como este. Mira, hay ventajas y desventajas, yo te diría eso, porque hay ventajas en el sentido de que gracias al movimiento de mujeres, hoy hay un mayor nivel de conciencia sobre la importancia de proteger las voces femeninas, de elegir voces femeninas y de las causas que representamos. Y el movimiento además de mujeres es muy propio de la juventud, o sea, hay muchas mujeres mayores que abrieron camino, pero pues ahorita hay un auge, una ola del movimiento feminista en América Latina. Pero también hay unas dificultades muy duras asociadas a lo de siempre, violencia política, levantar la voz no es fácil cuando uno va a denunciar ese tipo de cosas. Obviamente hay mucha retaliación, mucha reacción, mucha violencia contra nosotras, contra las líderes juveniles mujeres, y más en el Congreso, y más si
eres una congresista independiente de una minoría, de un sector político minoritario, Sí. porque pues eres blanco de objeto de ataque de todos los sectores, ¿sí? Bueno, sí, yo diría que esas son las... Pero también, pues, no sé, como que yo creo que en el país hay un espacio importante para las luchas de las mujeres jóvenes, entonces pues creo que eso también nos permite pues enfrentar esas dificultades con mejores condiciones, Claro. como viento favorable, digamos. Sí. Ok. Bueno, hablemos de redes sociales, que tú ahorita querías hablar un poco también de eso. ¿Qué papel juegan las redes sociales en tu participación política? Son muy importantes las redes sociales porque permiten tener una relación directa con la ciudadanía como congresista. Colombia no tiene una circunscripción del Congreso de un territorio tan pequeño, entonces yo soy representante por toda Bogotá. Entonces Bogotá pues es gigante. Por ejemplo, en Estados Unidos hay representación como por localidad, o sea, por barrio, digamos, hay un representante de Queens, entonces tú tienes una oficina en Queens, ¿sí? En Colombia no tenemos una ligazón tan estrecha, incluso geográficamente, como en otros países. Entonces, por eso las redes sociales son una forma de conversar directamente con la ciudadanía, de escucharles, de rendirles cuentas, por ejemplo. Eso para mí es súper, súper clave. De consultarles cuando quieres trabajar algún tema, como, bueno, ¿quién es experto en esto? Sentémonos que queremos presentar este proyecto. Para mí son muy importantes. Sí. No solo la comunicación vía de mí hacia ellos o hacia la ciudadanía, sino también viceversa. ¿Sí? De la ciudadanía hacia las demandas que tiene la gente. Entonces, hay peleas en las que nos hemos metido, luchas en las que, causas en las que nos hemos metido porque nos escriben muchos profes que no están teniendo acceso a la salud. Entonces, hay que hacer un debate de control político sobre eso, qué está pasando, investiguemos. Pero también hay que admitir que ha habido un sesgo fuerte en redes sociales con todo este tema de, bueno, Cambridge Analytica en Estados Unidos, pero acá en Colombia, pues todo lo que se ha llamado como las bodegas o perfiles falsos creados para implantar, más que para expresar la opinión de la gente, es para inducir una opinión en la gente. Entonces, eso también creo que hay que verlo con cuidado para que las redes sociales pues no reemplacen la realidad de la cotidianidad, también el vínculo de un político, de una política como yo, con la gente en su barrio, en su casa, en su panadería, y gente de verdad, ¿no? Gente que tú sepas que es gente de verdad. De carne y hueso. Exacto, de carne y hueso. Además porque, pues a mí no, pero tengo muchos compañeros a los que les han ofrecido esos paquetes, como por 200 millones, yo le monto tal tendencia tal día, le doy tantos perfiles, mire este que tiene tantos seguidores, ¿sí? Entonces ahí hay un sesgo que a mí personalmente sí me hace como leer con prevención o con freno de mano también las tendencias en redes sociales. Sí. ¿Has visto alguna diferencia entre Instagram y TikTok? Mucha diferencia. Sí. Primero, Instagram es una red social un poco más personal. O sea, digamos, yo subo en Instagram, estoy triste porque me pasó esto. Bueno, también lo digo por mi generación. Yo veo otros políticos y todavía es una red social muy laboral. Yo, mejor dicho, voy a hacer esta receta, yo que sé, estoy sacando a los perros. O sea, Instagram es una red social en la que hay un contacto mucho más personal y en la que la gente está dispuesta a consumir contenidos un poco más largos, un poco más profundos. Por ejemplo, un carrusel en Instagram con datos, una infografía, se puede mover muy bien en Instagram, mientras que en TikTok la comunicación es menos personal, porque además es mucho más rápida, mucho más viral, mucho más orientada a las emociones, no es necesariamente tan racional, como creo que en Instagram sí hay un espacio un poco mayor para discusiones más profundas, para abordar temas de manera más profunda. Sí. Y tú ajustas los contenidos, o bueno, tú y tu equipo ajustan los contenidos que publican en Instagram y los que publican en TikTok, o es todo como lo mismo en todas las plataformas? No, nosotros sí ajustamos el contenido. Por ejemplo, en Instagram nosotros vemos qué hemos publicado sobre ese tema antes. Sí. Tenemos como un hilo conductor en los temas que trabajamos. En Instagram, además, no solo videos, entonces también las imágenes son importantes, entonces desde el diseño gráfico que usamos para cada pieza que subimos en Instagram puede ser diferente al tratamiento que le damos en TikTok, en donde obviamente todo es videos. Sí. Entonces, allí hay una diferencia. Creo que también TikTok es menos producido en un sentido de que tiene muchas herramientas como de edición, ¿no? Entonces, tú grabas con un fondo verde y atrás le puedes poner lo que quieras. A veces eso más bien, a veces cosas de TikTok sí las subimos a Instagram, pero hay cosas que son solo para Instagram y que en TikTok no se van a mover.
¿sí? Sí. Porque pues con Instagram, con los Reels y esto, pues tú ya puedes adoptar algunas, o sea, Instagram intentó parecerse mucho a TikTok vía los Reels, Sí. pero igual las historias en Instagram, por ejemplo, son importantes y son más personales, los posts en Instagram también son distintos, los carruseles, a eso me refiero. Sí, ¿cómo es ese proceso con tu equipo para publicar, para hacer un post en estos Bueno, nosotros hacemos una reunión de comunicación, una reunión de la oficina, entonces esta semana estos son los temas, tin, tin. ¿Por qué son los temas? Porque están en coyuntura, porque vamos a votar este proyecto, se vota nuestro proyecto o estamos preparando tal debate, entonces necesitamos empezar a mover. Sobre cada tema vemos, entonces ¿qué vamos a sacar? Vamos a sacar un video para TikTok. En TikTok, por ejemplo, se mueven muy bien las intervenciones del Congreso, o sea, en el micrófono como tal, ¿sí? Sí. Mientras que en Instagram no tanto. En Instagram la gente puede compartir más un reel en el que yo estoy sentada aquí hablando. Entre mejor grabado esté mejor, ¿sí? Sí. Mientras que en TikTok sí se mueve mucho el video del Congreso como tal. Entonces decimos, bueno, vamos a sacar esta intervención para TikTok hablando de este tema. Sí. ¿Y cómo creas tus mensajes para las redes sociales? Con Paula, que es mi community manager, entonces, bueno, tenemos un equipo de investigación y uno de comunicación. Entonces, la investigación, Tim saca como la resma de, esta es nuestra posición sobre tal tema. Entonces, Sí. Paula y mi equipo de comunicaciones dicen, no se entiende nada. Necesitamos traducir esto en idioma o una forma en la que la gente nos entienda lo que queremos decirle. Sí. Entonces, empezamos a tener preguntas entre mi equipo de comunicaciones y mi equipo de investigación, como cuando ustedes dicen la tasa marginal de sustitución, ¿qué quieren decir? Entonces, y ellas trabajan en como simplificar esos mensajes y sacar. Todavía nos está costando mucho trabajo eso no es nada sencillo, no es nada sencillo. Y estamos trabajando en sintetizar todo en frases, en una sola frase, que es muy difícil. Tú lo pusiste al principio de tu entrevista. Defínete en una frase y eso es muy difícil. Entonces, pues eso es lo que como intentamos sintetizar nuestro mensaje. Sí. A veces cuando es yo vengo a hacer oposición al gobierno anterior y hacer oposición es un poco más sencillo en la medida en que tú tienes clara una posición de confrontación. Sí, es una posición de confrontación y de disputa. Ahorita con Petro estar en la independencia ha sido difícil, porque entonces todo es no pero sí o sí pero no, ¿sí? Entonces, ejemplo, apoyé la reforma laboral, listo, sí, pero pilas porque si la implementan sin apoyar a las empresas se va a quebrar todo el mundo. Entonces, sí, pero. Entonces, eso ha hecho, estar en la independencia en este gobierno así ha hecho muy difíciles las comunicaciones porque a veces la gente espera una sola frase contundente, ¿sí? No es sí, pero, sí o no. A mí no me vengas con puntos intermedios. Es más difícil explicar una tesis más compleja, entonces, y eso ha sido un poco difícil, por ejemplo, en TikTok. Claro. Y en Twitter también, que son 140 caracteres. Bueno, pero tú estás investigando Twitter. Sí, sí. La igual, sí, muy interesante. ¿Y tú cómo crees que todos esos mensajes en Instagram y TikTok moldean la forma en la que la audiencia percibe la política en Colombia? Bueno, primero es muy importante el diseño gráfico. Por ejemplo, nosotros intentamos mantener una imagen muy juvenil, como hablar en términos de que la juventud nos entienda. Sí. ¿Cómo eso moldeado? Pues yo creo que nosotros hemos luchado más por desacartonar un poquito la política, por hablar en términos más sencillos, por explicar, porque nuestro objetivo es que el mensaje a la gente le llegue y la gente nos entienda. Sí. Y así eso implica que de pronto no puedo ser tan formal, pues digamos, yo intento hablar de manera informal mucho en mis intervenciones. Entonces, yo quiero y aspiro a que la gente vea esta curul y la política como un espacio más cercano a ellos y a ellas. No tanto como el congresista de traje al que hay que decirle doctor, al que hay que ponerle una alfombra roja cuando llega. Y yo creo que las redes sociales sirven en ese camino, como que la gente le vea a uno más cercana y además que vea que uno hace lo que ellos hacen. O sea, ellos hacen un reel, nosotros también hacemos un reel, que nos encuentren en su cotidianidad, ¿sí? No como allá en la estratosfera de los políticos. Yo sí creo eso. Hacer rendiciones de cuentas es nuestra batalla para mostrarle a la gente que los políticos no deberían venir solamente una vez cada 4 años a buscar el voto, sino que deberían hacer una rendición permanente de su trabajo, estar cerca de la gente. A eso es lo que yo también creo que las redes sociales como Instagram y TikTok nos sirven, e incluso a personalizar un poco más esa figura de un político. O sea, sí, no solamente soy congresista, a veces estoy de luto, a veces estoy entusada, a veces necesito pausar las redes un segundo, como todo el mundo, por mi salud mental. Como que también podemos en las redes sociales expresar parte de la persona que somos y no solo la política que somos. Claro.
¿Y cómo interactúas con tu audiencia por medio de esas redes sociales? Bueno, uno, a través de los comentarios, obviamente. Entonces yo en todos los videos les digo qué opinan de esto, déjenme saber sus comentarios. Y a veces mi equipo me regaña porque yo me pongo a leer los comentarios. O sea, a veces mi equipo es como, Jen, déjanos que nosotros masticamos un poquito de eso y te presentamos un informe. Entonces yo a veces me engancho, ya sean positivos o negativos, como que debatamos esto, salgamos de este comentario machista, este comentario tal. Yo respondo mucho los comentarios. Pues cuando tengo tiempo, o sea, en el carro, por ejemplo, a veces me engancho porque eso también me carga mucho, pero uno, eso. Dos, también hacemos cosas como recolecciones de firmas para respaldar algunas iniciativas que sabemos que tienen un público objetivo muy definido. Por ejemplo, estamos recogiendo firmas y firmas también virtuales, ¿no? O sea, firmas también por aplicativos para el proyecto de ley de Son Niñas No Esposo contra el matrimonio infantil y también para presionar al gobierno que se tome en serio algo. Entonces, por ejemplo, el artículo que presentamos en la reforma laboral para pagarle a los internos, que son los practicantes de medicina, que trabajan sin que les paguen, entonces ahí recogimos 16.000 firmas vía virtual. También tenemos una comunidad de WhatsApp, un equipo de voluntarios y de voluntarias en WhatsApp, a quienes constantemente les estamos rendiendo cuentas y eso. Sí, me llamó mucho la atención un post que ustedes hicieron como en mayo, que era, de hecho estaba como actor, Felipe, Nicolás, y hablaban como de parchemos de política, y luego se reunieron en la hoguera. ¿Eso sucedió? Eso sucedió, nosotros sí convocamos en redes sociales a nuestro equipo, pues no es nuestro equipo, o sea, como gente que le caigamos bien, que le guste nuestro trabajo, y en esas reuniones, pues yo hago una rendición de lo que hemos hecho, pero también escuchamos que la gente hacemos unas preguntas específicas como en cuáles temas ustedes creen que deberíamos trabajar con énfasis, o también cómo están viendo ustedes la situación del país, sí, todos esos temas. Entonces eso sucede, y no solo sucede en Bogotá, lo hemos hecho en varias regiones del país, y lo vamos a seguir haciendo, que es convocar a través de las redes sociales. Ahora eso es difícil, ¿no? Mucha gente pues puede que sí esté en un grupo de WhatsApp, pero de ahí a que vaya a coger un bus para llegar al bar para escucharte, pues es difícil. Pero también está en el plan que los invitemos, o sea, una pola, pues todo el mundo, los jóvenes, todos queremos tomarnos una pola. Claro. Y más si no pueden hablar de política con sus círculos. Con sus entornos. Sí, entonces es chévere tener ese espacio. Exacto. Muy chévere. Bueno. Oye, y ha sido sorprendente porque ha llegado mucha gente a esos espacios que hemos hecho, y una gente muy tesa, muy cualificada. Yo creo que nos falta meterle arte, cultura, o sea, como música y cosas así, pero sí. ¿Y qué ha salido de ahí como interesante de esas reuniones? Bueno, en esas reuniones, la última vez hicimos una acá en Bogotá, hicimos como una cartelera con una participación así tipo post-it de todos, con unos temas específicos. Tienen que ver, porque nosotros aquí en la oficina tenemos un equipo de voluntarios, entonces el objetivo era que ellos sistematizaran esos comentarios. En Antioquia también hicimos esa rendición de la misma manera, convocando por redes sociales y por WhatsApp y todo. Y también a veces llamando a la gente que nos ha compartido su número de teléfono. Y pues de ahí que sale, usualmente volvernos a encontrar, ojalá ya no solo para hablar, porque a mí, pues porque una cosa es hablar y otra cosa también es hacer. Entonces sí podemos convocar después de eso recolecciones de firmas o jornadas de volanteo, si tenemos algo que informarle a la gente, no sé, ¿sí? Es a eso a lo que me refiero, como transformar esos likes y esos comentarios en personas de la vida real que podamos conocer, con los que nos podamos encontrar, hacer amistades, relaciones personales también. Claro. ¿Y cómo ves que esos esfuerzos se conecten con la construcción de paz en Colombia? Te volví a meter en la construcción de paz. ¿Cómo creo que se conecta con la construcción de paz? O sea, cuando ustedes postean algo en redes sociales, que luego termina siendo en conocerse con la comunidad en persona, ¿eso cómo crees tú que es construir o no paz? Uy, sí, me parece que es construir paz primero porque, yo no sé, en la medida en que envejezco cada vez me parece que es más difícil establecer un vínculo personal con alguien, ¿sí me entiendes? O sea, tú estás en el colegio, en la universidad, compartes clases con todo el mundo, listo, te gradúas y automáticamente estás en el mundo súper individual, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Entonces crear comunidad, encontrar cosas en común, a mí me parece que es una forma quizás la más importante para que una sociedad tenga como tramitar sus diferencias, incluso encontrar intereses en común, ¿sí? Apoyarse entre ellos, entre ellas. Y también ya en el contenido, pues yo siempre en esas reuniones digo, miren, hemos sido víctimas de este tipo de violencia,
nosotras no vamos a responder con el mismo tono en el que nos tratan a nosotras, porque a veces también tengo muchas ganas, o sea, a veces también me dan ganas, o sea, cuando a mí me injurian o me calumnian, entonces a mí también me dan ganas de responder, o sea, porque me da rabia y me siento afectada en mi dignidad y también soy humana. Pero entonces, pues, esa es la gracia de tener un equipo, que a veces cuando uno está muy cargada, pues, no hay que asuman ustedes el control sobre esto, propongan una respuesta y yo la edito y todo, pero pues como que eso también lo hablamos en esas reuniones, porque además con este gobierno y con el anterior, que han tenido un tono muy agresivo contra sus críticos, o sea, Petro y Duque no bajaba de guerrilleros a sus críticos y Petro no baja de paramilitares uribistas a los críticos, incluso cuando hemos votado por él, ¿sí? Entonces eso es muy importante, un político pone mucho el tono en la conversación, o sea, y sobre todo en Twitter y en redes sociales. Si el presidente sale a decirte paramilitar, pues ya, ¿qué te va a decir la gente? Paramilitar, paramilitar, paramilitar. Te van a ver en la calle, te pueden insultar, te pueden pegar, te pueden escupir. Mientras que si el presidente dijera, tengo esta opinión diferente con la congresista, difiero de la congresista en estos puntos, es un tono mucho más respetuoso. Yo te iba a preguntar eso, me da mucha curiosidad porque muchas de las interacciones que uno ve en el Congreso son a gritos. Y he visto algunas de tus, cuando tú hablas en el Congreso, y como que hay mucha razón ahí, y a veces te toca subir el tono. ¿Cómo es eso? El Congreso es un lugar muy bulloso, Sí, y nadie está prestando atención nunca a lo que estás diciendo. Entonces si tú hablas tranquilamente, no solo te ignoran, sino que no te escuchas, ni te escuchas. O sea, la gente, obviamente en el video, no escucha el ruido de atrás. Pero imagínate un salón con 300 personas hablando, todas al tiempo. Duro, cagadas, riéndose, a carcajadas, lo que sea. Muchos no te prestan atención. Y también hay veces que he gritado porque estoy molesta con lo que estoy diciendo. O sea, como una vez que me metí en el tema del ICBF, que es el instituto que trata a niños y niñas en sistema de restablecimiento de derechos. Y venía de ver un niño de 11 meses de nacido con 21 fracturas. Ay, entonces yo llegué y la verdad, o sea, tenía tanta rabia. Quizás debía haberme moderado antes, no lo sé, quizás. Pero pues la rabia que yo tenía era mucha, era brutal. Y también hay unos temas en donde yo digo, bueno, no sé, hay que intervenir. O sea, desde que tú no estés, yo pienso, gritando a otra persona, así como diciendo, usted es una... Porque tú puedes estar hablando de algo que te apasiona y que te genera ese sentir sin que necesariamente estés ofendiendo a otra persona. Sí. Y también pues esto se lo decía mucho a Claudia López también, se lo decía mucho a Angélica cuando hablan vehementemente, que parecen un hombre, que si están locas, a Paloma Valencia, en fin. Sí, pero es una práctica común en los debates. Es muy común porque además, pues lo que te digo, hay mucho ruido, hay mucha bulla. No es como que, o sea, no es un salón en donde todo el mundo está callado y te está escuchando, no, todo lo contrario. Yo pensé que cuando llegué que era así, pero no. Ok, eso es interesante. Bueno, ¿de qué manera toda tu actividad política ha influenciado tu forma de pensar y tus valores? Nos ponemos más personales. No sé si es en ese sentido o al revés. Bueno, supongo que es una relación dialéctica de un lado y del otro, ¿no? Pero no, mentira, sí, también. Por ejemplo, mi práctica política ha moderado muchos de mis pensamientos, no de mis convicciones, pero sí de mis pensamientos del qué hacer en el corto plazo. Entonces, entender que Colombia, o sea, entender que tal vez no vamos a lograr todo de un día para otro, que hay que empezar con unas prioridades. Yo a veces critico mucho al presidente porque creo que el presidente está muy enfocado en contra de la clase media en Colombia, y yo tengo esa gran diferencia y lo aprendí aquí haciendo política, porque antes cuando empecé pues yo sentía mucha rabia por la desigualdad. Entonces cualquier persona con un ingreso medio me parecía que ya podía tener mucha plata, ¿sí me entiendes? Y estando acá y viendo que de verdad incluso los ricos de Colombia son pobres a nivel global, como haciendo zoom out y viendo globalmente cómo es que esto funciona, pues eso me ha cambiado parte, no de lo que yo creo, sino de lo que yo creo que se puede hacer en el presente, ¿sí me entiendes? Y eso también me pasó antes de estar acá, cuando estaba en el paro estudiantil, que nosotros pues llevamos un mes de paro y obvio queríamos todo y hubo que sentarnos a negociar con el gobierno, y el gobierno dice, bueno, pero listo, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo es esto? ¿Cuánta plata? ¿Qué porcentaje? ¿De dónde sale esa plata? Pues ya es una pregunta diferente, no es el ideal, sino cómo podemos empezar a caminar en ese sentido.
Sí, Entonces completamente. por eso yo te dije que soy de izquierda, pero si a mí me ubican hoy en Colombia, creo que la mayoría de gente me ubica en el centro Ujú, y puede ser por eso. Pues primero porque no soy de gobierno, a pesar de que voté por el gobierno y que hoy encarna la izquierda, digamos, tradicional, ujú. pero, pero pues también creo que el gobierno podría llegar a unos acuerdos mucho más amplios políticamente, eh, que igual le sirven mucho al país y no ser tan recalcitrante en algunas cosas en las que se impone un requisito que no necesariamente existe. Yo creo eso. Claro. Y cómo esa misma actividad ha cambiado tu sensación de poder hacer cambios en la sociedad. ¿Eso ha cambiado de alguna manera? Hay días que creo que no se puede cambiar nada estructuralmente en el mundo y estoy muy pesimista. Hay otros días cuando pasa algún proyecto nuestro, cuando logramos incluir algo en una ley o algo que digo como, ah, qué chévere estar aquí, si funciona. Pero esa sensación, cuando más he sentido que sí se pueden cambiar las cosas, no ha sido estando acá en el Congreso, Ah, qué sino cuando estábamos en el movimiento social. Como que había una forma más directa de cambiar las cosas, es lo que quiero decir. Entonces, digamos, tú estás en el movimiento estudiantil, lo que te contaba, es una mesa de negociación, hay un paro, es una mesa de negociación con el gobierno, tú estás conectado con la gente o conectada con la gente, definen qué es lo que van a pelear, 4 puntos le vamos a pedir al gobierno, te sientes con el gobierno y de esos 4 puntos logran 2, listo. Seguimos luchando, en 6 meses nos vemos para luchar los otros 2 puntos. Acá es un poco más difícil, un poquito más demorado, por ser una bancada minoritaria, lo que te acabo de contar. Si uno fuera de gobierno, tal vez Claro. tendría mucho más altas el optimismo. Claro. O sea que no necesariamente para hacer cambios en la sociedad hay que pertenecer a una célula política. Creo que no es necesario, pero no creo que no es suficiente, pero sí es necesario, porque si, por ejemplo, en el paro también, si no tuviéramos una bancada, porque en ese momento teníamos una bancada de congresistas que apoyaban el paro estudiantil. Entonces yo no era congresista, pero había muchos congresistas que estaban apoyando. No sé más cerca, más cerca. Perdón. Había muchos congresistas que me corrí, no sé por qué. Había muchos congresistas que estaban apoyándonos, entonces eso nos daba un respaldo político y hacía que el gobierno estuviera más presionado a llegar a un acuerdo. Incluso me acuerdo que una vez esa mesa se rompió y fue por los congresistas, por petición de los congresistas, que se restableció la mesa de negociación con el gobierno. Entonces, creo que toca ambas cosas. Sí, yo diría, es una condición necesaria estar en el Congreso, pero no es suficiente. ¿Y qué punto creo que es necesario? El movimiento social. O sea, ahorita estando en el Congreso tal vez me siento así también, porque el movimiento social ha estado muy inactivo estos últimos años, ha estado muy anestesiado estos últimos 2 años, quizás por temor como a protestar en medio de Petro, como a no hacer un paro contra Petro, que el paro no se interprete contra Petro, o que la marcha no sea contra Petro, ¿sí? Eso pasa. Y mira que pasó también en México con AMLO y también pasó en Brasil con Lula, que el movimiento social durante esos gobiernos se desactivaron mucho. Entonces cuando vuelven a ganar otros gobiernos de derecha, el movimiento está sin relevo, sin jefe, sin nada para enfrentar esos otros gobiernos. Entonces es eso lo que a mí me parece que hace mucha falta. Y yo creo que el movimiento social es un gran aliado para cualquier apuesta de construcción de paz, porque ellos tienen mucha experiencia, porque han sido los sectores golpeados por el conflicto, que se han vuelto a encontrar. Mira el movimiento afro, por ejemplo, el movimiento indígena, que tiene sus propios rituales para tramitar esos momentos dolorosos como comunidades afro. Sí. Hay tanto que aprenderles a ellos y a ellas sobre eso, de verdad, que yo creo que podría haber una... Mira el Zampacho, el Chocó, por ejemplo, que es una de las zonas más afectadas por el conflicto, con más dolores, y tiene uno de los carnavales, que no solamente un carnaval, sino un espacio de encuentro para toda su población, que Colombia no tenemos hoy. Yo no veo que tengamos algo así como que nos identifique y que nos una de esa manera. Claro. Bueno, te voy a preguntar cosas más personales. ¿Cómo equilibras el trabajo aquí con tu bienestar personal y con tu autocuidado? Súper mal, he empezado a fumar en este trabajo, estoy yendo a terapia mucho más seguido desde que trabajo acá. Bueno, no, estoy yendo a terapia desde que trabajo acá. En los primeros 2 años dejé de hacer ejercicio, me subí de peso, empecé a dormir mal, o sea, y hay momentos donde todavía duermo muy mal, cuando hay mucha violencia sobre mí, tengo pesadillas con eso, cuando peleo con alguien que es muy poderoso, tengo pesadillas con eso,
Yo en ese momento estoy divorciándome y también todo eso me hizo tener una relación muy dependiente con mi pareja. Empecé a pelear también en mi casa todo el tiempo, o sea, ese trabajo ha afectado mucho mi vida personal. Hasta ahora estoy como aprendiendo a tener espacios de descanso, de desconexión plena. Además, como es un trabajo bien pago, yo dono la mayor parte de mi sueldo, pero igual es muy bien pago, entonces yo me siento mal descansando. Como la gente no tiene acceso a todas estas, a este salario, a estas condiciones laborales, yo tengo que estar trabajando, me siento mal cuando descanso. Sí. Tienes la enfermedad de la superproducción. De workaholic, soy una workaholic. Sí. Pero ya estoy trabajando eso, pues, o sea, estoy con mi terapeuta gracias a ella. Uno, retomando unos proyectos personales. Yo no he terminado mi maestría porque no terminé mi tesis y me metí a trabajar en esto como loca, pero también tengo que hacer mi tesis porque también es mi proyecto de vida. No sé cuánto tiempo dura acá, ¿sí? Y en eso estoy. ¿Y qué haces? ¿Qué actividades te traen la mayor paz? Mis perros. No. Sacar a mis perros. ¿Qué perros tienes? Tengo 5 perros, los 5 son adoptados. Bueno, ahorita como estoy en el divorcio, 3 los tiene mi expareja y 2 los tengo yo. Pero pues los 5 están muy bien, tienen muy buena calidad de vida. Sí. También extraño mucho estudiar, o sea, mi sueño también es volver a la academia. Quiero hacer un doctorado, entonces también me hace falta como estar leyendo papers, estar en la universidad. Extraño mucho la universidad, pues yo vengo del movimiento estudiantil, me hace mucha falta. Además que el movimiento estudiantil es muy diferente al Congreso, o sea, también hay momentos conflictivos, pero pues hay un debate de ideas, tú tienes que persuadir, hacer acuerdos. Digo que estoy pesimista a veces porque el clientelismo que uno ve acá en el Congreso es pues brutal. O sea, y si bien uno no ve como cómprame con tantos puestos, pues uno ve cómo hacen una intervención diciendo que piensan una cosa y votan de otra forma o viceversa. Entonces, ese tipo de cosas también le generan a uno mucho pesimismo. Y si me lo genera a mí, ¿cómo se lo generará a la gente del común que ya no quiere votar, que no cree en ningún político o que no cree que esto pueda cambiar? Claro. Bueno, el último tema que te quería preguntar es sobre tu visión a largo plazo en los ámbitos personal y político. Entonces, ¿cómo te ves a ti misma personal y profesionalmente en el futuro? Bueno, a ver, creo... ¿Te parece si hacemos una pausa de 2 minutos, voy por agua y de una vez te sirvo Ay, más sí, algo? yo también quiero, gracias. Y reviso que todo esté... Y ya es el último tema que nos falta. Y así descansas la voz también. Sí, de acuerdo. 5 perritos adoptados. Y eso que paré, porque, ¿cierto, Nico? ¿Tendrías más? No, obviamente son una carga brutal. ¿Estás caliente? No, pues está. Gracias, bebé. Bueno, entonces, ahora sí, entonces cuéntame cómo te ves a ti misma, personalmente primero, y luego profesionalmente. ¿Cómo me veo personalmente? Bueno, a ver. Bueno, personalmente, a ver, pues lo que pasa es que yo creo que esta necesidad que yo tengo de estar en estos temas no se suple solamente desde el Congreso. Entonces, desde donde sea que haya que estar, yo creo que la academia también es muy importante para estos debates sociales. Y a mí me gusta mucho la academia personalmente. Entonces, mi plan es acabar mi maestría, ver si es posible conseguir una beca, porque también me gustaría vivir en otro país, conocer otra cultura, conocer un poco más del mundo, sí que podemos aprender del mundo entero. Quizás hacer un doctorado me gustaría mucho, me genera temor, pero bueno, creo que sería chévere. Porque mi sueño personal es ser profe de la Nacho, de la Nacional. Y en términos ahí responde como profesionalmente, ¿no? Y en términos personales, no sé, creo que la maternidad me llama mucho la atención, pero pues el mundo está como yéndose a un lugar muy horrible, entonces todavía dudo mucho sobre eso. Quizás adoptar sería una buena idea, si es posible, porque también hay mil problemas para eso.
quiero estar más con mi familia, con mis amigas, que adoro mucho. No, y creo que eso es todo. No necesariamente me veo con una pareja. En este momento no, por lo menos creo que quiero estar sola unos años. Pues soltera. Luego, detrás de cámaras compartimos, porque me siento muy identificada con eso que me cuentas. Entonces, gracias por compartirlo conmigo. Bueno, ¿cómo crees que evolucionará o cambiará en el futuro la construcción de paz liderada por jóvenes en redes sociales? Bueno, me gustaría ser más optimista, me coges en un momento muy pesimista, pero yo siento que el debate en Colombia está muy polarizado y está muy agresivo. Entonces, el gobierno ha cometido unos errores en el manejo de la política de paz total, que han sido muy aprovechados por los sectores que se oponen a cualquier apuesta de paz para insistir en una política muy militarista, muy guerrerista de cómo abordar el conflicto en Colombia, y no solo el conflicto, sino los conflictos, digamos, o las diferencias. Entonces estamos volviendo a un tema de unos ataques personales muy fuertes, unos ataques pues como en donde realmente no hay un interés de llegar a un acuerdo, sino que ambos sectores rentan sobre la base de que esa diferencia se agudice y se vuelva cada vez más fuerte. El presidente está diciendo que le van a hacer un golpe de Estado, cosa que yo creo que no es cierta, pero haciendo eso radicaliza mucho a sus defensores, a la gente a la que le gusta el gobierno, y por otro lado la oposición algunos diciendo que sí le quieren hacer un golpe de Estado a Petro, que sí lo quieren tumbar, entonces también radicaliza a la gente que no quiere al gobierno, y en ese contexto pues es muy difícil tener una conversación. Y al tiempo, a algún ministro por allá se le dice, no, hagamos un acuerdo nacional, pero ¿qué tanta voluntad hay de verdad de hacer un acuerdo nacional? ¿Sobre qué puntos, en torno a qué temas? Y en vez de eso, ¿qué tanto rentan los políticos o los sectores políticos de un estado de confrontación muy visceral, muy agresivo, muy violento? ¿Sí? Tú sabes que en las elecciones a veces se definen mucho por sentimientos de rabia, de miedo, de desesperanza, y no necesariamente por sentimientos de esperanza, o de acuerdo, o de reconciliación, no, sino a veces todo lo contrario, muy fácilmente todo lo contrario. Y así veo yo que está el país hoy. Y eso se traduce en los activismos juveniles, además, pues, no solamente como en el discurso, sino en la violencia misma que de verdad está viviendo la juventud en las regiones. Sí. Ok. Bueno, ¿cómo crees que cambiará o evolucionará en el futuro la participación política de jóvenes como tú? Ha habido un proceso de derechización de la juventud colombiana según las últimas encuestas. Y también creo que en las elecciones que vienen va a haber un fuerte voto de la derecha, como una reacción a la impopularidad del gobierno del presidente Petro. Y yo creo que unos buenos liderazgos de la derecha son jóvenes. Sí. Creo que puede volver a haber una elección juvenil o una elección de varios voceros juveniles, algunos de derecha, algunos de centro, algunos de izquierda, pero pues creo que ahí sabes que la juventud tiene mecanismos de comunicar que tal vez son más frescos, más genuinos, más espontáneos, que conectan más fácilmente con muchos sectores de la población. Entonces yo creo que ahí va a haber muchos políticos mayores van a ver cómo les corre la silla activismos juveniles que, Nico, ¿sabes quién? Daniel Briceño. Sí, yo tengo Exacto. ¿Y es activo en redes sociales? Sí, es concejal del Centro Democrático y va a ser candidato al Senado, sí. Y yo creo que va a ser senador. Va a ser senador. ¿Y cuántos años tendrá? Menos de 30, ¿no? ¿Tiene cara de joven? Sí, tiene como 30. Es que en estos casos porque por ejemplo para hacer política en Colombia tú tienes que tener en la Cámara 25 y en el Senado 30. Entonces ya de entrada ningún senador es joven, digamos bajo la regla de la edad, ¿no? Claro. Pero él pues empezó su activismo siendo más joven, entonces yo creo que también puede funcionar. Interesante. Bueno, también hemos tenido unas experiencias difíciles en las que algunas congresistas jóvenes pues han cometido muchos errores, por ejemplo, no venir a las sesiones. Yo no sé, puede que sean unas cosas por salud mental, pero bueno, o tratar mal algunos debates, entonces ha habido una porción de la gente como que dice que eso ocurre es porque son jóvenes, entonces también tenemos
como una fobia a la juventud, eso se expresa mucho acá en el Congreso, Sí. como unas ideas de que la juventud, pues una infantilización de la juventud por un lado, pero también una ridiculización de la juventud. Eso en la vida real, porque en las elecciones sí les interesan los votos jóvenes, entonces ahí sí todos hablan de juventud. Pero a la hora de tomar decisiones pro jóvenes, hay muchos sectores. Acá una vez en una intervención está públicamente que un representante dijo que los jóvenes solo nos interesaba fiestear y viejas y no sé qué, y que no nos interesaba la política. Entonces sigue habiendo esa misma, todavía sigue habiendo como restos de esa concepción de la juventud. Bueno, y la última pregunta es ¿cómo crees que va a cambiar el panorama político en Colombia por ahí en 5 o 10 años? Bueno, en 5 o 10 años espero que ya hayamos vuelto a tener un gobierno diferente, porque yo estoy muy asustada de que en el 2026 gane un gobierno muy del estilo Trump, muy del estilo Milei, muy del estilo Bolsonaro. Hay unas candidaturas muy fuertes aspirando como a Bukele, todo ese tema. Sí. Entonces, a mí me preocupa mucho eso. No sé si sea en esta elección del 26, también podría ser en el 30. Yo creo que el efecto de Donald Trump sobre América Latina se siente muchísimo. Tengo mucho temor de que esa forma de ser política, supremamente agresiva, supremamente machista, en favor de las élites mundiales y muy olvidados de las necesidades de las personas más vulnerables, cabalgando sobre ideas homofóbicas, transfóbicas, machistas, xenofóbicas, porque eso también ha pasado en Colombia con la migración, especialmente de población venezolana. Pues al ser Colombia un lugar obligado para el tránsito por el Darién, pues eso ha generado también muchas tendencias xenofóbicas. Creo que esa es una gran dificultad para toda como ves, ninguno de esos sentimientos son de reconciliación, de paz, de construcción de un acuerdo, de ponerse en los zapatos del otro o de la otra, sino que son sentimientos muy negativos, ¿sí? De odio, de rencor, de rabia, de envidia. Poca solidaridad, veo muy poca alusión a la solidaridad en la política colombiana. Entonces por eso estoy preocupada por las elecciones del 26 y también las del 30, porque me preguntaste hace 5 años. Sí. El presidente Petro había prometido hacer un acuerdo de paz con el ELN en 3 meses, cosa que no pasó, pues no ha pasado por lo menos hasta ahora. Pensar en un acuerdo de paz hoy lo veo muy debilitado, tampoco había una forma ordenada ni siquiera respetuosa del gobierno para referirse a los acuerdos de paz. Entonces como que hay una pérdida de legitimidad de la bandera misma de la paz, eso es lo que yo siento. La bandera misma de la paz ha perdido legitimidad en la opinión por los esfuerzos de los enemigos de la paz, por problemas de implementación e interrupciones en la implementación del acuerdo y del acuerdo que ya pasó, el que hizo Santos con las FARC, y también por el maltrato, por la desorganización del gobierno actual al abordar estos temas. Bueno, me quedo con 1000 preguntas, pero creo que ya por tiempo. Muchas gracias. Así nos quedamos. 1000 gracias, de verdad, súper interesante todo. Y yo te haré llegar todos los resultados. Me encantaría, me encantaría. Uno quiere cambiar el mundo, ¿no? Pero pues de a poquitos, aportar a la academia. Eso, exacto. Sí. Créeme, por ejemplo, nosotros aquí leemos mucho los papers que publican, usamos mucho los resultados de la academia para el debate político, porque de lo contrario es muy difícil persuadir. O sea, claro. Si tú llegas con una sola idea y ningún argumento que te presenten, ninguno va a lograr que tú cambies tu percepción, eso es difícil. Claro. Esa era otra pregunta, que cómo se informaban aquí. Bueno, nosotros, yo sé que hay mucho desprestigio de los medios de comunicación, pero nosotros seguimos informándonos a través de periódicos, emisoras, principalmente porque ellos tienen una responsabilidad, son un sujeto jurídico demandable que ha rectificado en el pasado en redes sociales. Tú no tienes esa garantía fácilmente. Entonces, yo tengo ese problema pues con mi generación, que se informa mucho solo a partir de TikTok. Bueno, nosotros escuchamos muchos podcasts que son una herramienta pues ya muy usada por mi generación. ¿Cuál es tu favorito? El Hilo, me gusta mucho, me El gusta Hilo, Los Huevos sí. Revueltos de la Silla, Los Huevos Revueltos de la Silla Vacía, son muy buenos. Sí, Como pero- 12 minutos muy breves de las principales noticias del día. Se aborda uno en particular, pero te dice como las noticias del día. María Jimena Duzán, obviamente, con A Fondo. Sí. Y todos los días, pues ya así por mi trabajo, pues yo escucho todos los días un panel que es el de W Radio, que me parece que es el menos tensionante, el menos de mechoneos y nada de eso.
todos los días y ahí además entrevistan congresistas de diferentes orillas, entonces uno puede como hacerse su propio criterio. Claro, chévere. Bueno, muchas, mil infinitas gracias. No, gracias a ti, que te estos vaya muy momentos. bien con tu tesis.